Muy buenos días. Bueno, ya casi tardes. Mis hermanos en Cristo Jesús, mi comunidad, oradores y adoradores y predicadores. Quiero, como muchos hemos estado experimentando y compartiendo algo de lo que hemos estado viviendo, y pues quiero decirles que los extraño, que quiero verlos. Extraño mucho las comunidades, la oración, la adoración, mi comunidad de los lunes. Y pues en esta cuaresma que acabamos de vivir, bueno, todavía estamos en tiempos de Pascua, ya hoy lunes. Y pues nada más quiero mencionar cómo ver esta cuaresma que nuestro Señor Jesucristo nos ha permitido vivir, que se puede ver de dos ángulos, un ángulo de allá y el otro de acá. Se puede ver el ángulo por lo que está atravesando la humanidad, todo el sistema global, de la angustia, y que muchos han entrado en pánico a causa de esta pandemia llamada coronavirus o COVID-19. Y basado a lo que se dice de lo que ha estado sucediendo, que muchos dicen que es algo que el hombre inventó, que los gobiernos, otros que vino del contacto de un animal con otro animal, y luego después se pasó al humano. Pero yo hablo por mí y por mi sentimiento y mi pensamiento basado a la Sagrada Escritura. Por ahí hay una Sagrada Escritura que dice que Dios tiene el poder de todo, que todo está bajo su poder, hasta las potestades más grandes y los demonios, todo está bajo el poder de Dios. Y Dios le da al hombre el permiso de hacer y de avanzar hasta donde Dios quiere. El hombre puede disponer y hacer, pero no más de lo que Dios le permita. Entonces, sea lo que sea por lo que estamos pasando, es porque Dios Todopoderoso ha permitido. Y bueno, esta cuaresma que hemos vivido, hablo por mí. En toda mi vida no había pasado algo así. Y yo creo que en todos ustedes ha sido algo especial, donde hemos estado observando y experimentando puntos diferentes. Por un lado, les digo, la angustia del hombre, la angustia de la humanidad, y que muchos están en sus casas, o estamos. Yo personalmente salgo poco a trabajar, pero muchos que han tenido que estarse en sus casas, y que muchos de ellos se sienten presionados, se sienten como que qué está pasando. Pero eso es la angustia y el pánico donde la gente entra, y donde se les olvida el plan de Dios y la palabra de Dios, donde dice que los pensamientos y los caminos del hombre
son muy diferentes a los de Dios. ¿Cuántos no teníamos planes de que íbamos a hacer esto, que íbamos a viajar, que íbamos a hacer acá, que íbamos a hacer allá? ¿Cuántos no tuvieron que cancelar sus bodas, quinceañeras, fiestas sociales? Y bueno, entonces eso es lo que se estuvo viviendo y lo que estamos viviendo al punto hasta ahorita. Pero mi punto es de que cómo hemos vivido esta cuaresma muy diferente a las demás. Me voy a tiempos pasados donde hace más de 30 años que vivía en mi tierra natal, Fresnillo, Zacatecas, donde la cuaresma se vivía con tanto respeto, con tanta espiritualidad, que los viernes y los sábados, bueno, los sábados sí, pero lo que era el jueves y el viernes no se trabajaba y era ayuno obligatorio y un respeto espiritual que no se puede explicar. Y conforme van avanzando los años se va distorsionando todo eso, al punto de que miren ya cómo el mundo está o estaba. Ojalá y todo esto lo lleve a la conversión, pero ya el mundo estaba totalmente mal. Y no es que me admire o que totalmente yo busque culpables. Tal vez yo sea uno de los culpables por a veces participar de cosas que gracias a Dios y al poco conocimiento que Dios nos va dando, vamos caminando, vamos cambiando poco a poco. Pero entonces el mundo estaba ya de cabeza. Y entonces todo esto que está pasando es porque Dios lo ha permitido. Ahora, viéndolo del otro ángulo, especialmente aquellos que tenemos temor, fe en Dios, lo podemos ver de otra manera. Decimos, es la voluntad de Dios, sea porque el hombre lo inventó, porque no lo inventó, pero es la voluntad de Dios, porque el hombre no hace más de lo que Dios le permita. Me viene a la mente aquel barco que hace alrededor de unos 100 años construyó el hombre, que en aquel tiempo se decía que era el barco más grande y que más personas podían viajar. Pero dicen que el constructor de ese barco se atrevió a decir, este barco ni Dios lo va a poder hundir. Puso su confianza en él mismo. Y para la sorpresa, ¿qué pasó? Que ni un solo viaje realizó ese barco llamado Titanic. Entonces, ahí está, los planes de Dios no son los mismos que los del hombre, y mucho menos atrevernos a desafiarlo. Ese barco se llevaron, no estoy seguro si 2 años en construirlo, pero se llevaron buen tiempo para que aproximadamente en 3 o 4 horas el barco estuviera en el fondo del mar. Entonces, viendo del otro ángulo, debemos de estar alegres, especialmente aquellos que hasta el día de hoy Dios nos ha permitido estar perseverando y amanecer un día respirando, que pues tristemente para muchos no fue esa oportunidad. Entonces estamos alegres también porque Cristo resucitó y nos permitió vivir esta cuaresma muy diferente a las demás, donde tal vez muchos seguiríamos el curso del trabajo, de nuestros planes, pero Dios cambió esos planes y dijo, quiero que hoy estés con tu familia, que esta cuaresma la vivas diferente, que aproveches más a tu familia y al mismo tiempo estar reflexionando. ¿Qué pasó?
¿Qué está pasando? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere de la humanidad? Yo hablo por mí, pienso que Dios ha permitido esto por eso. Y basado a las Sagradas Escrituras, pues Juan Carlos nos compartía el otro día cómo nos podíamos ir identificando con esos apóstoles, discípulos de Jesús que estuvieron con él, y que muchos, bueno, por mencionar, Pedro lo negó, Judas lo traicionó, y el discípulo que más amaban, no puedo ver aquí la imagen que tengo ahí, no se las puedo mostrar ahorita, pero vemos donde Juan está muy contento. Pues cómo no va a estar contento y feliz si está al lado del Señor, recargado en su pecho. Pero nos decían que al mismo tiempo él estaba como distraído, no le importaba tal vez lo demás y él estaba con el mero mero. Pero entonces ahora el punto es que al final Dios le dejó una tarea a él, cuando él nos estaba representando a todos al pie de la cruz de Jesús, y que Jesús le dejó una tarea de encargarse de su madre, de acogerla en su casa, que nosotros también estamos invitados y llamados a eso. Ahora, podemos ir identificándonos nosotros con cada uno de ellos y agarrar nuestra parte. Yo lo habré negado, yo lo habré traicionado, yo habré estado distraído en las cosas del mundo, o sintiéndome como que si yo estoy con el Señor, pues qué me importa lo demás. Sino que ahora, ya que Jesús resucitó, seguimos viendo mujeres valientes, esas mujeres que se levantaron de madrugada para ir a visitar el sepulcro. Y nos dice la Sagrada Escritura que María de Magda se levantó temprano. Decía la lectura que estaba oscuro todavía. Entonces, la lectura no dice si ella se levantó temprano por las ansias de que no podía dormir, o por miedo de que la descubrieran lo que iba a hacer. No dice. Pero de que tomó la decisión y fue a ver. Y también dice en otra que fue a contarles a los discípulos, y que estos no le creyeron, que decían que eran puros cuentos de las mujeres. Entonces, ahora, siguiendo reflexionando, ¿nosotros creemos o no creemos? ¿Qué necesitamos para creer? Todavía mirando en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, que también me encanta esta lectura, y cómo se narra en diferentes puntos y de los evangelios, y que aquellos discípulos que iban ya tristes caminando a Emaús, y que también iban tristes por lo que había pasado, porque ellos pensaban que Jesús iba a ser el Salvador. Bueno, la voy a leer. De todas las lecturas, nada más les estuve diciendo poquito, pero esta la voy a leer un poquito para saborearla más. Dice que ese mismo día donde pasaron todos esos acontecimientos, ya después de que crucificaron a Jesús y lo sepultaron, esto pasó ya
el sábado. Dice, ese mismo día, 2 discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Y dice, iban conversando de lo que había pasado, y mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado. Dice, pero algo les impidía que sus ojos lo reconocieran. ¿Qué sería? Yo creo que aquí nos toca a cada uno de nosotros reflexionar qué nos impide ver a Jesús y qué nos impide creer todas las promesas que Él hizo cuando estuvo aquí y que las dejó escritas en la Sagrada Escritura. ¿Qué nos impide creer? Somos incrédulos. ¿Y será que por eso no lo podemos ver? Pero algo les impidía a sus ojos reconocerlo. Y dice, y Jesús les dijo, ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Imagínense, ¿cómo son las cosas? Ellos iban desconcertados, tristes, se habían muerto sus esperanzas, pero ni reconocían al mismo Jesús. Iban caminando y con la pregunta que les hizo Jesús, que de qué iban conversando, hasta otra vez se sacaron de onda diciendo, este es el único que no sabe. Se pararon para decirle. Dice, ellos se detuvieron con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo así? ¿Que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabes lo que pasó en estos días? Y todavía él les pregunta, les dice, ¿qué pasó? Le contestaron, todo ese asunto de Jesús Nazareno. Este hombre se manifestó como un profeta, poderoso en obras y en palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días, los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Y dicen, nosotros esperábamos, creyendo que Él era el que ha de liberar a Israel. Creían. Nosotros, ¿qué estamos creyendo ahorita con todo esto que está pasando, con esto que está acogiendo en angustia a la mayoría del mundo? ¿Qué creeremos nosotros? Los discípulos creyendo que Él era el que iba a libertar a Israel. Pero a todo esto van 2 días que sucedieron estas cosas. Nosotros ya llevamos más de 40 días y no sabemos qué es lo que va a pasar al final. Pero si somos algo diferente a aquellos peregrinos, debemos de tener fe en Dios y que esto va a pasar y que Dios va a cumplir sus promesas. Dice, en realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar el cuerpo, volvieron a contarnos que se les había aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres,
pero a él no lo vieron. Otra vez, estas mujeres valientes y discípulos, se les olvidó tan rápido de un día para otro todo lo que les enseñó el maestro y las promesas que les hizo. Les recalcó que tenía que morir y resucitar y subir al reino de Dios. Y se les olvidó tan pronto, como a nosotros también muchas veces nos puede olvidar y estar tristes. Pues yo creo que no debería de ser así. Dice que a él no lo vieron, porque lo andaban buscando entre los muertos. Y qué fácil se nos olvida muchas veces nosotros las promesas de Dios. Cuando viene alguna prueba, alguna angustia, como esto por lo que estamos pasando. Y continúa en el versículo 25, dice: entonces Jesús les dijo: qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. Fíjense, Jesús los regañó y ahora también nos regaña a nosotros, diciéndonos: qué poco creemos. Me viene a la mente aquel pasaje bíblico donde también Jesús regañó a los apóstoles cuando les decía, cuando ellos le preguntaban: aumentanos nuestra fe, y ellos les dice: si tuvieran fe como un granito de mostaza, les dirían a las montañas que se movieran y se moverían. Yo creo que a nosotros también nos hace falta fe para poder mover las montañas de gente incrédula que hay, de gente que está en contra de tantas cosas de la voluntad de Dios. Bueno, y dice, repito el 25, dice: entonces Jesús les dijo: qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así, y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria. Y en el 27 dice: y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las escrituras le decían sobre él. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó que seguía adelante. Muchas veces podemos ver que Jesús, que Dios pasa de largo y que no nos va a hacer caso. Pero ahí es cuando nosotros hay que aumentar la fe. Hay que aumentarla. Hay que decirle a Jesús: quédate con nosotros. Dice que les explicó todas las escrituras, y en el 28 dice: cuando ya estaba cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante, pero insistieron diciéndole: quédate con nosotros, porque cae la tarde y se termina el día. Entró entonces para quedarse con ellos. Allí todavía no lo reconocían. Pero continuamos. En el 30 dice: una vez que estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Y en el 31 dice: y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Hay que abrir los ojos, mis hermanos, y pedirle que se quede con nosotros, aunque muchas veces no lo sepamos reconocer.
Ellos no lo reconocieron hasta que partió el pan, dice. ¿Qué será? Que necesitamos más estar en comunión con Él, tomar más la Santa Eucaristía, leer más la Sagrada Escritura, hacer más oración, ser más perseverantes. No sé, pero cada quien debemos seguir en reflexión. Y dice el 32, y se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Muchas veces nosotros, cuando nos comparten algún tema o alguna escritura, sí sentimos bonito y sentimos que nos arde el corazón y queremos hacer allá y acá, pero necesitamos fe y necesitamos decirle, quédate con nosotros. Bueno, y para continuar, ya casi para acabar, en el 33 dice, y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron, es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces, mis hermanos, solamente quería expresar algo de esta Cuaresma y cómo me ha tocado a mí vivirla. Y pues, como les digo, no nos podemos ver, no nos podemos encontrar hasta ahorita en el templo. Pero ánimo, vendrán tiempos mejores y hay que creerle a Jesús. Esto va a pasar y hay que pedirle a Dios que nos dé las fuerzas para seguir adelante. Además, me viene a la mente aquel pasaje de la Biblia cuando iban los apóstoles en la barca y que Jesús iba con ellos, pero iba dormido, y que ellos, al ver que la barca se empezaba a hundir, no tuvieron otra más que despertarlo y decirle, no te importa que nos hundamos, mira, la barca se va hundiendo. Y ellos le oraron en persona porque lo llevaban ahí. Nosotros no lo podremos ver directamente, pero sí podemos hacer la oración como ellos y decirle, ¿no te importa que perezcamos? Y dice la Sagrada Escritura que él se levantó y calmó al tiempo y después les dijo, ¿por qué tienen miedo? Y no deberían de tener miedo si iban con él. Ya para terminar les dejo una reflexión que escuché hace poco, que se dice que es una historia real, que dicen que también en un barco iba una cierta cantidad de personas y otra vez el barco se empezó a hundir, pero pues igual toda la gente angustiada y que allá y que qué hacemos y que el barco se hunde y unos corrían para allá y otros para acá, y un segundo del capitán andaba apurado y en eso iba pasando por ahí, por donde estaba un niño, y dice la historia que el niño estaba jugando muy tranquilo ahí, bien a gusto, sus carritos ahí jugando, bien contento. Dicen que el que iba pasando ahí hasta se andaba trompezando con él, y que el niño voltea y lo ve con una sonrisa, y que el señor frustrado le dice, ¿qué no te importa que nos estamos hundiendo y tú aquí jugando como si nada? Y el niño le contesta, el barco no se va a hundir. Y el hombre le contesta, ¿cómo que no se va a hundir? Dice, no se va a hundir el barco. ¿Por qué estás tan seguro que no se va a hundir? Dice, porque el que lo va conduciendo es mi papá. Mi papá es el que va
conduciendo el barco. Así es que con esa fe que tuvo el niño y con esa confianza que tuvo con su papá, nosotros también no deberíamos de tener miedo, porque es Dios el que va dirigiendo el barco de la vida. Que mi Padre Dios los bendiga en este lunes y sigamos echándole ganas, todos en comunidad. Amén. Dios Padre Santo, te pido que bendigas a todos mis hermanos en Cristo y todas aquellas personas que están sufriendo estas angustias, por todo el cuerpo médico que está trabajando arduamente. Bendícelos, mi Señor. Pero también te pido, mi Señor, por todos los gobiernos, por todos aquellos que apoyan aquellas cosas que van en contra de tu voluntad, mi Señor, que yo creo que tal vez por eso tú estés permitiendo todo esto. A ver si hay conversión en el mundo, mi Señor. Te pido por mi conversión, por la conversión de mis hijos, de mi familia y de todo el mundo. Te pido por mis hermanos en comunidad, mi Señor. Todos mis hermanos en Cristo, por toda la Iglesia Católica, todos los laicos que estamos unidos en oración. Te pido para que bendigas al Papa, para que le sigas dando sabiduría por tu Espíritu Santo, ya que es el que nos está representando ante ti, el sucesor de Pedro. Fortalécelo, mi Señor, para que Él nos fortalezca a nosotros. Y Mamita María, no te olvides de nosotros. Ruega por nosotros, aunque seamos pecadores. Ruega por nosotros ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Te pedimos, Padre Santo, todo esto por Jesucristo tu Hijo, y en intercesión de Mamita María y de todos los santos, que te están dando ya el honor y la gloria ante ti, mi Señor. Amén. Sigamos adelante, mis hermanos.